she knew what she had to do. Ella sabía lo que tenía que hacer. She ain't talked to her brother in like 20 years. Ella no le hablaba a su hermano por 20 años. She called him Ella lo llamó and she said, forgive me. And he said, no, forgive me. So both of them was restored their relationship. La mujer le dijo, perdóname. El hermano le dijo, no, tú perdóname. Dice, y los dos se perdonaron. That's right. And she received her healing. Y dice que ella recibió instantáneamente su sanidad. So it's important Por eso es importante that we forgive others que tenemos que perdonar a otros, as Christ forgave the church. como Cristo perdonó a la iglesia. Hallelujah. Aleluya. Gracias. So we are the body of Christ. Así es, nosotros somos el cuerpo de Cristo. We can do what God says we can do. Y nosotros podemos hacer lo que Dios dice que podemos We can hacer. say what God says we can say. Y podemos decir lo que Dios nos dice. And we can live like God says we can live. Así es. Y nosotros podemos vivir, ¿no? Lo que Dios dice que podemos vivir. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So Jesus said, forgive others. Así es. Entonces Jesucristo dijo que perdonemos a otros. That's right. So here Matthew, Dios nos perdonó, así es. so Matthew 18, Entonces, ahora veamos en Mateo 18, verse 22, Jesus begins to tell this story. en Mateo 18, 23, vamos a ver acerca de lo que Jesucristo, ¿no? Él dio como un ejemplo. Amen. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice en el 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, este hombre, saliendo, al que le perdonó la deuda, salió aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. O sea, ni siquiera una parte de lo que le debía, ¿no? That's right, yeah. Dice, y haciéndolo de él le ahogaba, o sea, le había agarrado, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel, hasta que pagase la deuda. Mm-hmm. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor. O sea, al que lo había perdonado le fueron a hablar al señor. Y entonces el señor que lo había perdonado lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también, dijo Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Paul, si podríamos hablar un poquito acerca del entregó a los verdugos. Mucha Tormentors. gente
Mucha gente no entiende qué es el verdugo en este caso. La gente no entiende esta parte, pero hermanos, es esta parte, cuando habla acerca de los verdugos, tenemos que tener mucho cuidado. That's why many people with unforgiveness Así es. Por have eso sickness and disease in their bodies hay personas que no perdonan, aquellos que tienen, no, esa situación tienen enfermedad, because they won't forgive. porque ellos no perdonaron. And it ain't just one sickness. Then it comes another sickness. Y Then it dice- comes another sickness. Así es, y no solamente uno, sino viene otro y viene otro y viene otro. Y muchas veces ellos mismos dicen, y nos hemos encontrado con personas que a veces han ido hasta el hospital y no le encuentran nada. Nada tiene. Pero a lo que yo iba es, el verdugo viene a ser, ¿cómo me dijiste que era, baby? El verdugo The o sea, tormento. es el tormento. And it comes in many forms. Y viene de diferentes formas. We was listening to a man teach on this. Ya, nosotros estuvimos escuchando a un varón con respecto a esto. He said he's seen many people healed when they forgive others. Así es, que ha visto a muchas personas sanadas cuando han perdonado a otros. It's like Brother Hagin. Uno de También. ellos, por ejemplo, el hermano Hagen. He said he'd been in a meeting Él estuvo, dice, en una reunión and he began to talk about Mark 11:25. empezó a leer este pasaje de Marcos 11:25, So after you prayed, en la que Yeah. dice, después de la oración, you forgive if you have aught against any. ya, dice que perdones si tienes algo contra alguien. And not just talking about something small, what he's talking about. Y escucha, y no está hablando solamente de algo pequeño, dice, ¿no? Yeah. And so he said this lady, Dice, ¿por qué habla? O sea, a veces tú dices, ay, pero es que esto no es pequeño o esto no. No. Dice, en esa reunión una mujer, she needed healing in her body, ella necesitaba una sanidad en su cuerpo. but when she heard him teach this, Pero cuando ella escuchó acerca de esto, de el perdonar, she knew what she had to do. ella sabía lo que tenía que hacer. She ain't talked to her brother in like 20 years. Ella no le hablaba a su hermano por 20 años. She called him Ella lo llamó and she said, forgive me. And he said, no, forgive me. So both of them was restored their relationship. La mujer le dijo, perdóname. El hermano le dijo, no, tú perdóname. Dice, y los dos se perdonaron. That's right. And she received her healing. Y dice que ella recibió instantáneamente su sanidad. So it's important Por eso es importante that we forgive others que tenemos que perdonar a otros, as Christ forgave the church. como Cristo perdonó a la iglesia. Hallelujah. Aleluya. Gracias. So we are the body of Christ. Así es, nosotros somos el cuerpo de Cristo. We can do what God says we can do. Y nosotros podemos hacer lo que Dios dice que We podemos can hacer. say what God says we can say. Y podemos decir lo que Dios nos dice. And we can live like God says we can live. Así es. Y nosotros podemos vivir, ¿no? Lo que Dios dice que podemos vivir. Because we are His children. Porque nosotros somos sus hijos. He created us. Él nos ha creado. And now we're new creatures in Christ Y Jesus. ahora nosotros somos unas nuevas criaturas. en As Cristo. He has forgiven us, Y así como Él nos perdonó, we forgive others. nosotros tenemos que perdonar a otros. Amén. Because it hinders our prayer. Porque esto está entorpeciendo tu oración. Amen. Amén. And it keeps, you say, why is God not hearing me? Ya, y puedes estar diciendo tú, pero ¿por qué no me está pasando? Mis oraciones no tienen resultado. Because God keeps telling you in your heart what's going on, but you're trying to ignore that. Ya, y muchas veces Dios te debe estar hablando en tu corazón lo que tú tienes y tú lo debes estar ignorando. Porque a Dios no se le pasa eso, ¿verdad? That's right. A Dios no se le pasa eso.
Si tienes algo tú, Él te lo dice. If it's something it's in your heart, in other words, it keeps on rolling around on the inside of you. It's rolling every day. It's inside of you. Every day it's in your heart. Y si esto está que pasa siempre en tu espíritu, en tu corazón, es que Dios te está hablando y tú no lo quieres entender o no lo quieres. You don't think it's God, O tú piensas que no es Dios. or you don't think it's important. O piensas que no es importante. If it's in your heart, it's important. Así es. Y si está en tu corazón, es importante. The simple things to God is Así. important. You might think it's simple, in other Ya. words. Y las simples cosas que tú piensas que no, sí, es de Dios. Y eso crees tú que son simples cosas, pero realmente no lo es. It's the plan of God. Es el plan de Dios. And so, in order to keep this fellowship with God, Ya, y en el momento que tú tienes esa comunión con Dios, we need to keep it. nosotros tenemos que mantenerlo. Keep an open communication, in other words, Mantenerlo, todo esto dice en comunicación. Alberto. Perdón, esto abierto para poder comunicarte con Él. Because when you stop listening, Ya, cuando tú dejas de escucharlo, the Holy Spirit will stop talking until you do what He says. ya, y entonces el Espíritu Santo va a dejar de hablar. And most time it's not words, Ya, muchas veces no son palabras, but it's something you know in Así your es. heart. pero muchas veces es algo que tú sabes, ¿no? Que hay algo en tu corazón que no te deja. But Estás in other words, deal with that. Do something about that. en otras Act on palabras, that. es algo que tú tienes en tu corazón que tienes que hacer, que tienes que actuar en ello y tú no lo haces. Lo estás ignorando. And so we have to obey what's in our heart. Así es. Entonces nosotros tenemos que obedecer qué es lo que tenemos en nuestro corazón. I Amén. ain't talking about something contrary to the Word of God. I'm talking Yeah. about something that's in your heart that's agreeing with the Word of God. Así es. Y estoy hablando de algo que esté en lo que la palabra de Dios dice, no lo contrario a lo que la palabra dice. No, no, no. Si está en tu corazón contrario a lo que la palabra de Dios dice, olvídate, eso no es de Dios. That's right. Tiene que ser que esté de acuerdo con la palabra de Dios, Amen. que esté de acuerdo. Amén. Amen. So it's important that we put the Word of God first. Ya, entonces es importante es que nosotros tengamos que seguirlo, ¿no? Hacer lo que la palabra de Dios dice. It's got to be first. The Word of God has to be first. Ya, y ver que la palabra de Dios sea primero. Yes, in other words, it's our guide, Ya, en otras palabras dice our guía. es una guía. In other words, it shows us the Word of God tells us it's the Holy Spirit speaking to us or it's not, because the Holy Spirit don't speak contrary to the Word. Ya, entonces dice, es escuchar, dice, el Espíritu Santo te va a hablar lo que la palabra de Dios dice, no te va a hablar fuera de lo que la Biblia te dice, Or contrary. o contrario a lo que es la Biblia. Because the Holy Spirit wrote the Word of God. Así es, porque el Espíritu Santo fue el que escribió, ¿no? Porque fueron los hombres, pero ungidos por el Espíritu Santo. So Okay. he's not going to speak to you contrary to what Y the él Word no te says. va a decir nada lo que es contrario a la palabra. Así es. The Word of God Entonces la palabra de Dios is God speaking to me. es Dios hablándome. Say that with me. Di esto The conmigo. Word of God La palabra de Dios is God speaking to me. es Dios hablándome a mí. When you fellowship with the Word, Cuando tú tienes esa comunión con la palabra, you're fellowshipping with God, tú tienes esa comunión con el because Padre. God is His Word. Porque Dios es su palabra. O sea, son uno. Dios y su palabra es uno. Es lo mismo. That's how you know God, by what His Word says He is. Es por eso que tú conoces así a Dios, porque es lo que conoce su palabra. Because His Word Así is es, Him. porque su palabra es Él. Amen. Amén. And you don't know Him by feelings. You know by Him by what His Word says Así He es. is. Y tú no lo conoces a Dios por sentimientos, sino por lo que su palabra dice. Por His la Word fe en su palabra. is God speaking to me. Porque su palabra es la que me habla. The first way God speaks to us is through His Word. Y lo primero,
la primera que Dios nos habla es por medio de su palabra. Eso es lo primero que Él hace. because it's the foundation that we stand on. Así es, porque es su fundamento, o sea, es la que nosotros estamos, ¿no? Establecido. Establecidos en su fundamento. We established on the Word of God, Establecidos en la palabra de Dios. not in what my mind says No en lo que mi mente or dice what I feel, o lo que yo siento, but only in what the Word of God sino says. solamente lo que la palabra de Dios dice. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. We finished another month, huh? Terminamos el mes, hermano. Aleluya. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.